El día de hoy vamos a hablar sobre un tema relacionado con la evaluación de maceración carbónica y la adición de levaduras durante un proceso de beneficiado en café geisha, investigación que se realizó en conjunto con la Universidad Autónoma de Chiriquí y el apoyo también de Hacienda Esmeralda en Boquete, Panamá. Todos sabemos que lo importante que es el café y lo neurálgico que es en nuestras sociedades, en nuestras economías. Más de 12 millones de personas trabajan en ese rubro y producen la mitad del café que se consume en todo el mundo. Sin embargo, no todos tienen acceso o un acceso limitado a tecnologías y a nuevos procesos, lo cual limita su diferenciación y posible acceso a mejores precios. Y pueden estar a merced de bajos precios y susceptibles por el tema de calidad. Sabemos acá lo que significa cafés especiales y la importancia que eso tiene en el precio, y que arriba de 80 lo consideramos especial, pero mientras más subamos un punto por cualquier cosa que hagamos, mejores condiciones de precio podemos tener, mejores mercados podemos obtener, ¿sí? Entonces la idea es que busquemos trabajar desde el suelo donde se siembra el café hasta cómo se prepara una bebida para lograr generar ese desarrollo en pro de nuestras sociedades. Como bien decíamos, cada punto en el proceso del café es importante porque de alguna forma u otra aporta a esa calidad de taza, aporta a ese precio y a ese desarrollo social, económico y ambiental que queremos para los productores. El desmuslaginado no es la excepción, es un paso crucial en ese proceso y lo podemos hacer por medio de fermentación. Y dentro de ese proceso biológico es muy importante ver qué tipo de microbiota está actuando, en qué condiciones, y seguramente eso va a tener un efecto en la taza final que queremos obtener. En ese proceso podemos modular pH, temperatura, control si es posible de gases, entre muchos otros factores que van a generar metabolitos, que van a generar componentes que dan valor, sabor, aroma y distinción en una taza. Eso seguramente mejorará las características sensoriales de un café. También podemos verlo desde otro enfoque. Podemos usar el proceso de fermentación para ser más eficientes en ese proceso, posiblemente reducir tiempo, reducir uso de agua u otros insumos, sin obviamente castigar a la taza y a la calidad del café que queramos generar. Al final lo que queremos es generar eficiencia en procesos, estandarizarlos de alguna manera para seguir obteniendo esa calidad que el cliente espera. Por lo tanto, los objetivos de este estudio fueron cuantificar los principales grupos de microorganismos presentes en la fermentación anaeróbica del café y evaluar el efecto producido de adicionar levaduras, inyectar CO2 y modular el tiempo de fermentación y qué efecto tenía esto sobre los atributos sensoriales y la concentración de ciertos químicos en el café. Este estudio fue realizado en Boquete, Panamá, con el apoyo de Hacienda Esmeraldas, que son los que proveyeron el café y ayudaron con la gestión de los catadores, y los análisis químicos y microbiológicos fueron realizados en la Universidad Autónoma de Chiriquí, en David, Panamá. Ustedes pueden ver ahí el diseño que nosotros utilizamos para este estudio, donde modulamos 2 tiempos de fermentación a 48 y 60 horas. Vimos si podíamos asistir la fermentación con un inóculo de levadura, o solamente es como naturalmente está, y vimos si es que podíamos inyectar o no CO2 a esta fermentación para modular el crecimiento de ciertos microorganismos. Y eso nos da el total de los 8 tratamientos que observan ustedes en pantalla. Tendríamos la metodología de estar evaluando la masa fermentable, donde evaluamos el pH final de este producto. Estuvimos observando qué tipo de microorganismos, levaduras, hongos y bacterias acidolácticas crecían y estaban en esa masa fermentable al final del proceso. Luego el café fue secado para llevarlo a 11, 12 grados, porcentaje de humedad, disculpen. Y por último hicimos un análisis sensorial de catación y evaluamos y cuantificamos cafeína y ácidos clorogénicos en estas muestras. En el cuadro 1 ustedes pueden observar cómo se comportó la microbiota en esas muestras de café. Podemos observar claramente que levaduras están en mayor proporción en la masa fermentable que hongos y bacterias acidolácticas. Normalmente sabemos que levaduras predominan en ese proceso y son responsables de algunos sabores y características específicas en la taza.
Vemos también que el promedio de crecimiento cuando el proceso llevó 5 días de fermentación era 7.9 logaritmos de UFCs por ml, superior a las 48 horas, y eso es mucho más evidente cuando ustedes observan cuando la fermentación fue asistida con levaduras o no, en comparación con el control, que es 48 horas sin inóculo. Vean que las levaduras están relacionadas con producción de ciertos ácidos más suaves y ciertos metabolitos que luego podemos relacionar con aromas florales, cítricos y otros. Entonces, seguramente podemos esperar que esos tratamientos asistidos puedan tener una puntuación más alta, y lo veremos un poquito más adelante en la presentación. Vemos también que el no asistir la fermentación con levadura hizo que hongos y bacterias acidolácticas tuvieran un crecimiento mayor. Recordemos que todos están compitiendo por los nutrientes que están en esa masa fermentable. Y en este caso, la ventaja con el estudio es que al inyectarle CO2, sabemos que las levaduras son facultativas, por lo que pueden crecer en presencia o en ausencia de oxígeno, dándoles un ambiente para que crezcan mejor, limitando el crecimiento de otros microorganismos que pueden producir ácidos más fuertes, o en el caso de los hongos que podrían significar un riesgo por las posibles micotoxinas que puedan producir más adelante. Entonces ustedes pueden ver que en el caso de bacterias acidolácticas, el hecho es que tenían un promedio ahí que fue reducido a 5% en las siguientes 24 horas de fermentación, y obviamente ahí hay un efecto de la inyección de dióxido de carbono. En el caso de hongos, no hay mucha relación independiente de las variables evaluadas, sino más que toda una interacción de ellas, y podemos observar que es el que tiene menor concentración en la población global de los microorganismos presentes en esa fermentación. En el caso del pH, ustedes pueden observar ahí que todos son medianamente ácidos, pero que las muestras que tenían fermentación asistida, es decir, presencia de mayor cantidad de levadura, tenían una acidez un poco menos fuerte. Es una acidez débil y es debido al tipo de ácidos que se pueden generar, ácidos más relacionados a frutos cítricos, a sabores característicos que son bien vistos en algunos cafés, contrario a otros productos que pueden ser elaborados o creados por la acción de bacterias acidolácticas, por ejemplo. Y vean que en ese caso, justamente la asistencia o la presencia de mayor cantidad de levaduras tuvo ese efecto directo en el pH. Sabemos que el SCA tiene valoraciones para hacer catación y que estas son aceptadas a nivel mundial. Y en el siguiente cuadro se presentan los datos individuales de algunas de las variables evaluadas y el puntaje global de la taza. Podemos observar que todos estos cafés son de excelente calidad porque están por encima de 89.4 en la taza. Eso genera un reto para poder intentar hacer variaciones en el proceso a ver si ese puntaje puede subir más. Vean entonces que las fermentaciones asistidas lograron subir el puntaje y son mejores aún del original. Y si vamos específicamente a decir que además de la asistencia debido al incremento en levaduras, agregamos la inyección de dióxido de carbono, y extendemos la fermentación a 5 días como se presentó en el estudio, podemos llegar a una puntuación de 92.22, 3 puntos arriba del control en este estudio. Todos aquí sabemos la importancia de subir 1 o 2 puntos y lo que eso tiene un impacto en el costo, o mejor dicho, en el precio que podemos tener en un producto, la diferenciación y la apertura de otros mercados debido a esos tipos de notas y atributos que el café puede tener debido al control de ese proceso. Entonces, ustedes pueden ver ahí que el mejor tratamiento, como vimos en este estudio, se debió a una inyección de CO2, una fermentación lenta que permite construcción de ciertos metabolitos por 5 días y con incremento de levaduras, en este caso L2 o L-oro, que se utiliza mucho en algunos procesos fermentativos para café. Si vemos a nivel individual un poquito para ir viendo temas, podemos ver que en aroma los catadores dieron notas a flores, a cítrico, a miel, en la muestra que tuvo el mejor puntaje en este estudio. Cuando vieron el tema de sabor, ellos dieron notas o detectaron algunos sabores relacionados con kiwi, sandía, miel y durazno debido a ese proceso fermentativo implementado. Hablaban de una acidez de muy buena calidad y cuando hablaron del cuerpo y balance, estos son los tipos de comentarios que los catadores hicieron en la muestra mejor evaluada de 92.22. Balanceado, cremoso y una excelente percepción en la boca. Entonces reitero, como les decía, el reto subir puntos, en este caso se logró hacer una subida de 3 puntos y eso seguramente le da unas facultades mucho mejores a alguien para poder posicionar ese café en el mercado internacional.
Tratando de cerrar un poco y mostrando un poquito la parte química también, nosotros detectamos cafeína en primer lugar, ustedes ven que es el principal alcaloide que está en café, y podemos observar que las muestras que no estaban asistidas con levadura tenían un poquito menos en porcentaje de cafeína comparado con las muestras asistidas. Hay investigaciones que indican que posiblemente bacterias acidolácticas y hongos pueden degradar la cafeína, explicando esa leve reducción presentada en el cuadro. En cuanto a ácidos clorogénicos, se detectaron 3 ácidos clorogénicos en las muestras, los principales 5, 4 y 3 ácido cafeolquínico, y se confirmó que el principal ácido clorogénico presente en café es el 5-ACQ, lo cual coincide con muchos otros estudios que hablan de cafeína y ácidos clorogénicos en muestras café geisha y café de altura también. Vemos entonces, cuando sumamos todos los ácidos cafeolquínicos, que el punto más bajo es en la muestra que tenía mejor evaluación sensorial, porque hay una relación en la presencia de ácidos clorogénicos con astringencia de amargura a veces en la taza. Entonces, en este caso había menos en la muestra mejor valorada en el estudio. Para cerrar, nada más volver a mencionar la importancia de controlar la fermentación si es que decidimos como productores que ese es el paso que queremos hacer. Saber cuánto tiempo va a tomar, si es que vamos a inocular o no, con el objetivo de estandarizar los procesos para lograr un objetivo. Sea este mejorar un sabor, sea este valorar diferente un café o darle notas que tal vez de otra forma no las tendría, o si vamos al otro lado, tal vez es eficientizar procesos y hacerlo más rápido. El objetivo al final es el mismo, buscar que el café siempre tenga la misma calidad para llegar al mercado que así lo pide. Vemos nosotros, como les mencioné en el caso de este estudio específicamente, que hubo unas mejoras en las características debido a una fermentación lenta y prolongada, debido a esa inyección de CO2 que permitió que las levaduras en 5 días pudieran dar notas muy específicas que diferenciaron a esa muestra ganadora. Y nada más recomendar que así como estamos en este espacio, este foro tan importante que nuestros auspiciadores nos dieron, y reitero el agradecimiento, es para que todos trabajemos en conjunto desde los frentes que tenemos. En estos días hemos visto un montón de investigación sumamente importante a todo nivel. Entonces yo me siento muy contento de formar parte de este grupo que al final está aportando a sus productores y al desarrollo de la cadena. Y debemos seguir innovando para ver cómo mejorar atributos, cómo eficientizar procesos, para homogeneidad y calidad siempre. Reitero nuevamente el agradecimiento y espero les haya gustado y estoy atento a cualquier pregunta que tengan sobre beneficio del café y específicamente en el área de fermentación que hemos venido trabajando. Muchas gracias.